Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es 15 de enero del 2023. Vamos a dar lectura a algunas de las efemérides del día de hoy. El resumen del resumen. En 1503, en Sevilla, España, se crea la Casa de Contratación de Indias destinada a depósito de mercancías importadas y exportadas de América. Ya en esos entonces, 11 años después del descubrimiento de América, el comercio estaba pero a todo dar, y eso que no conocían todo lo que había de este lado. En 1514, en España, el rey emite una cédula real autorizando el matrimonio de varones españoles con mujeres indias. Obviamente porque pues no siempre se traían a su mujer de allá y se quedaban acá. En 1796, los restos del navegante genovés Cristóbal Colón, considerado descubridor de América desde el punto de vista de los europeos, que había muerto en Valladolid, España, en 1504, son desembarcados en La Habana, Cuba, un día como hoy, para ser depositados en la Catedral de la isla. O sea que Cristóbal Colón yace en La Habana. En 1811, después del triunfo de Calleja en la ciudad de Guanajuato en contra de los insurgentes, sus tropas atacaron Silao, León y Lagos, de paso hacia Guadalajara. Acuérdense que va persiguiendo a Miguel Hidalgo, que está en Guadalajara. En esta fecha atacan y toman la plaza de Tepatitlán. El grueso de la columna realista sigue su camino para abatir a Hidalgo. En 1861, a los 46 años de edad, muere el escritor y periodista mexicano Justo Sierra O'Reilly, quien se distingue también como jurisconsulto, político y diplomático. Forma parte del claustro universitario de la Universidad Literaria de Yucatán. Él había nacido en Tizcaltuyú, Yucatán, el 24 de septiembre de 1814. Te dejo una semblanza al respecto de este político, diplomato, pero también escritor, y son cosas muy interesantes. Y quienes deben estar de contento el día de hoy son los habitantes del estado de Hidalgo, ya que en 1869, por decreto del presidente Juárez, es erigido el estado de Hidalgo, rindiendo de esta manera honores al caudillo que inició la guerra de independencia, de Miguel Hidalgo y Costilla. Algunas fuentes refieren que fue por decreto del Congreso, pero bueno, están de fiesta en Hidalgo. En 1905 nace en Arcadia, Texas, la historiadora Natty Lee Benson, especialista de la historia de México del periodo 1810 a 1875. Fue profesora del Departamento de Historia desde 1962 hasta su retiro en 1989 y fue profesora de biblioteconomía, ambas cátedras en la Universidad de Texas en Austin. Fue la iniciadora de la Latin American Library Studies, programa único en Estados Unidos para entrenar a varias generaciones de bibliotecarios especialistas en América Latina. Obtuvo 3 grados en la Universidad de Texas, licenciatura, maestría y doctorado. Ella fallece el 23 de junio de 1993, es decir, una persona especializada en clasificar la información de México. En 1913 nace en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, la profesora Paula Treviño Guajardo. Se inició como maestra particular en 1923 en la Escuela Primaria Rural de Los Potreros de su tierra natal, donde ejerció hasta 1925. Se hizo cargo de la Escuela Primaria Estación de San Juan de 1926 a 1930 y laboró en la época de oro de la educación rural mexicana. Además ayudó a la estructuración de los ejidos en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Fue defensora de los derechos de los campesinos. Si algo es importante en la actualidad es el uso de derechos de autor. Nosotros estamos usando una musiquita que nos permite el YouTube para poder darle suspenso, amenización a estas efemérides.
el pago de derechos por música aquí es resguardado en México por la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM, que fue creada un día como hoy, en 1946. Representa los derechos de los músicos y compositores de todo el país. Debe hacer gestiones para que incluso en el extranjero, cuando se reproduzca música, se pague una cierta cuota a los compositores. ¿Sí? Es por ello el día de hoy el día del compositor, no del músico. El día del músico es el día de Santa Cecilia. En 1976 muere en la Ciudad de México la cantante de ópera María Luisa Carvajal, llamada la voz femenina más bella de la radio. Surgió de un concurso de aficionados en la radiodifusora XCW en la década de los 30. Formó parte del elenco de esa estación y fue discípula del maestro David Silva y luego del maestro Corradetti del Metropolitan Opera House de Nueva York. Allí y en Washington dio conciertos para la NBC y alcanzó fama internacional haciendo giras artísticas por Centro y Sudamérica. Ella se especializaba en canciones de autores mexicanos y se dedicó también a la ópera. El seudónimo se debe al locutor Pedro de Lille. Ella había nacido en 1914 en la Ciudad de México. Y al son de las campanas que tal vez estén oyendo ahí, en 1990 fallece en su ciudad natal la profesora María E. Villarreal Cavazos, hija de José Villarreal y de Felicitas Cavazos. En 1929 empezó a ejercer como maestra empírica en la Escuela Unión del rancho de San José de los Sauces, en su pueblo natal. En 1940 fue nombrada subdirectora de la Escuela Primaria Benito Juárez y en el 51 llegó a la dirección del mismo plantel. Se jubiló en 1963. También participó en la administración pública en cargos como regidora del Ayuntamiento General de Escobedo y también como tesorera del mismo municipio. Fue promotora de obras de servicio comunitario y dama voluntaria del Desarrollo Integral de la Familia, o sea, del DIF. Ella había nacido el 24 de agosto de 1904 en General Escobedo, Nuevo León. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, que es 15 de enero del 2023. Nos vemos mañana.